¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana continuar con esta serie. Recuerde, estamos comenzando una nueva serie basada en el libro de Efesios. Efesios, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Eran Roma, Antioquía, Alejandría, Corinto y Efeso. Estas 5 ciudades eran parte importante del Imperio romano, pues cada una de ellas tenían ciertas fortalezas políticas, religiosas, culturales y de muchas áreas más que llevaban al Imperio romano a ser una fortaleza en aquel entonces. Pablo escribe esta carta a la iglesia en general. Y hoy quiero hablar y tocar el tema de lo que somos y lo que hacemos como hijos de Dios. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Seguimos en el primer capítulo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo den gracia y paz. Es tan interesante cuando leemos cómo Pablo se presenta en todas y cada una de las cartas que él escribe, 11 cartas del Nuevo Testamento. Vemos que Pablo escribe siempre presentándose quién es él. En algunas cartas dice enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apartado para llevar el evangelio, santo y una serie de adjetivos calificativos que pareciera ser muchas veces que Pablo es un hombre arrogante, narcisista, egocéntrico y que tiene que llegar y presentarse con estas cartas de presentación para que la gente pudiera reconocerle. Podemos pensar equivocadamente, pero tenemos que partir desde el contexto de quién era Pablo. Usted y yo recordemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos, sanguinario completamente. Incluso Pablo autorizó la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, que fue Esteban. Así es que Pablo siempre se presentaba cuando escribía estas cartas haciendo un hincapié de que era enviado de Jesucristo, que era respaldado como apóstol, que era santo por la redención que él había tenido a través de un encuentro con Jesucristo. Y de esta manera podía establecer cierta confianza con el pueblo de Dios que lo recibía. Dice, se presenta como apóstol de Cristo Jesús y dice, yo estoy escribiendo esta carta, pero hay una palabra que hoy en esta mañana quiero llevar a nuestra mente. Dice, fieles seguidores de Cristo Jesús. Pablo haciendo un gran hincapié a la iglesia en general y diciendo, ustedes son fieles, pero fieles seguidores de Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana, cada uno de nosotros, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Y al presentarnos delante de Dios, tal vez tengamos que usar ciertos adjetivos calificativos que puedan mostrar a la gente lo que ahora somos, porque antes tal vez no éramos dignos de confianza. Y Pablo presenta a la iglesia como una iglesia fiel. Es la segunda cosa que hoy quiero yo tocar. La primera es cómo nos presentamos delante de los demás. La segunda es quiénes somos. Usted y yo sabemos quiénes somos delante de Dios. Como hijos de Dios, Pablo dice, la iglesia tiene que ser una fiel seguidora de Cristo Jesús. Fiel seguidora de Cristo Jesús. La pregunta que entendemos por fidelidad. Es tan interesante hoy
que nos encontramos a una iglesia infiel. Estamos cuando necesitamos y nos vamos cuando no necesitamos. ¿Somos fieles de verdad? ¿Seguimos realmente a Cristo Jesús? ¿O somos una iglesia que seguimos las tendencias de moda que hoy se dan, incluso en las renovaciones y en las escenografías y en las formas y en los métodos de ser y hacer iglesia? Recuerdo hace algunos días que me encontré a una persona y le dije, ya no te he visto en la iglesia. Y me dice, no se preocupe, pastor, sí me estoy congregando, lo que pasa es que me fui a una iglesia que me gusta más. ¡Oh! Es interesante que cambiamos nuestra iglesia por gustos. Somos y hemos aprendido a ser fieles a Dios, porque el que es fiel a Dios es fiel a sus convicciones, es fiel a su iglesia, es fiel a sus relaciones, es fiel a todas y aquellas cosas en las cuales nosotros nos encontramos. ¿Quiénes somos? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es nuestra encomienda? Y para ello vamos al versículo 3. Pablo dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Somos bendecidos, ¿para qué? Para bendecir a otros. Que en esta mañana usted y yo podamos aprender y entender que somos fieles seguidores no de una institución, no de una persona, somos fieles seguidores de Cristo Jesús. Tampoco somos fieles seguidores de una moda, tampoco somos fieles seguidores de gustos, tampoco somos fieles seguidores de algunas otras actividades. Somos fieles seguidores de Él. Y somos bendecidos por Él para bendecir a otros. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.